Muy bien, pues vamos a ello. Querríamos en cualquier caso añadir alguna información sobre lo que es la agenda prevista del día, también de cara a la opinión pública y a los medios de comunicación. Estamos en horas en las que los responsables del Ministerio van a mantener reuniones todavía con distintas comunidades. Esta tarde, después de la comida, habrá una reunión del Consejo Interterritorial para comunicar las distintas decisiones después de la deliberación técnica que hayan de tener ustedes sobre los datos aportados por cada comunidad. Y, posteriormente, al igual que ocurrió el pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ofrecerán una rueda de prensa para comunicar las decisiones adoptadas en función del análisis técnico de la documentación presentada. El viernes pasado fue en torno a las 7 y algo de la tarde. Pensemos que pudiera tener un ritmo parecido también en la tarde de hoy, de tal manera que toda la información sobre las fases será aclarada a lo largo de la tarde en esta rueda de prensa de la que ya les hablamos. Dicho esto, pasamos a las preguntas de la jornada. Hay algunas muy técnicas. Doctor Fernando Simón, por ejemplo, le preguntan, Onda Cero, ¿puede darnos su opinión sobre las viseras o protectores de vinilo que están proliferando en las calles? ¿Son seguras sin mascarilla? ¿Las recomiendan? Y también le pregunta qué datos manejan sobre reinfecciones. Bueno, en cuanto a las viseras, yo creo que ya conocemos todos los mecanismos por los que se transmite este virus. Todo este tipo de viseras, cualquier cosa que evita que las gotas que exhalamos al toser, al estornudar, porque incluso al hablar en algunos casos, pero no es lo más frecuente porque al hablar son más pequeñas, todo lo que evite que esas gotas lleguen a otras personas o lleguen a superficies con las que van a estar en contacto inmediatamente otras personas, favorece una reducción de la transmisión. Probablemente no son el mecanismo más perfecto para reducir los riesgos de que una persona infecte a otros, probablemente tampoco son el mecanismo más perfecto para que una persona no se infecte. Recuerden que también a través de las manos se pueden infectar, pero sí que es cierto que de alguna forma reducen los riesgos. Yo creo que lo que buscamos aquí ahora mismo es la reducción de riesgos al máximo. Una mascarilla reduce, una visera reduce menos, pero puede ayudar. Lo que no podemos pretender es que estas viseras que reducen menos se utilicen en algunos ambientes o por algunas personas que necesitan una protección de alto nivel. Pero a mí no me parecen ni bien ni mal. Yo creo que es una medida más de protección, que quien no tenga acceso a la mascarilla o no le resulte fácil llevar una mascarilla, a mí me parece correcto que se utilicen. No tengo una opinión especialmente formada al respecto, salvo saber que algo sí que reducen los riesgos. En cuanto a las reinfecciones, no tenemos una información muy sólida. Hay algunos estudios científicos que se han publicado en los que se plantea la hipótesis de estas posibles reinfecciones, pero la verdad es que la evidencia no acaba de ser muy clara. No está seguro si son reinfecciones, si son reactivaciones de infecciones antiguas que no se han terminado de curar, si son personas que simplemente no han aclarado la PCR completamente y que en algún momento se ha podido no detectar. No tenemos una información muy sólida. Personalmente creo que con todo el número de casos que hay en el mundo, más de 4 millones si no recuerdo mal, es posible que algún caso haya tenido alguna reinfección, porque la reinfección implica que no has generado inmunidad suficiente para protegerte contra el virus. Y entre 4 millones de casos que ha habido notificados, ya ven que en España solo hemos tenido muchísimos más no notificados. Pero si tenemos 4 millones de casos notificados en el mundo, siempre hay margen para que en todo ese volumen haya habido algunos casos que por alguna razón, alguna patología previa, un estado de inmunosupresión, un estado en el que la producción de proteínas no es la adecuada, el estado, la razón por la que sea, que alguna de esas personas no haya desarrollado la inmunidad que debería desarrollar. En el estudio de seroprevalencia se ha detectado un porcentaje, no recuerdo ahora mismo cuál es, de personas que han tenido infecciones previas diagnosticadas con PCR y un porcentaje no muy grande no se les ha identificado anticuerpos, no se les ha identificado esas defensas.
Es cierto que eso hay que valorarlo con mucho cuidado porque son resultados preliminares los que se han dado, tenemos que esperar a que salgan los resultados definitivos y además el que no se hayan detectado los anticuerpos con esas pruebas que se han hecho hasta ahora tampoco implica que realmente no los tengan al 100%, con lo cual hay que tener cuidado. Sí que parece que las reinfecciones de existir son muy poco probables, pero mucho más no puedo decirles. Antena 3 Noticias insiste sobre cuestiones relacionadas con las mascarillas. Usted recomienda la distancia social como mejor medida de protección, pero en caso de tener que usar mascarilla, ¿cuál es la adecuada? ¿Deberíamos llevar mascarillas quirúrgicas o del tipo FFP2? Supongo que se refiere al público en general, a la ciudadanía en general. Sí, me imagino que sí. Vamos a ver, las mascarillas todas protegen en ambas direcciones. Tanto para aquel que está infectado, que no infecta a los demás, o para aquellos que están infectados, que no infecten al que la lleva. Pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra. Y mejor son algunos puntos porcentuales de prevención de riesgo. Por lo tanto, esto hay que valorarlo no solamente en cuanto a quién la lleva y cuál es el objetivo de llevarla, sino también en cuanto a la vulnerabilidad de estas personas. Cuando hay que proteger a alguien al 100%, por supuesto que buscamos la mejor mascarilla. Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2. Pero sí que es cierto que no están recomendadas para la población general. Si la llevan bien, yo no me parece ni mal ni bien que la lleven o no, pero no es una recomendación generalizada utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva. Sí que sería importante hasta cierto punto el que la lleve una persona vulnerable. Pero si no la tiene, una mascarilla quirúrgica le protege, no exactamente igual, pero no está lejos del nivel de protección que proporciona una mascarilla FFP2. Por lo tanto, las mascarillas quirúrgicas, que son mucho más llevaderas, además son mucho más asequibles, son probablemente la mascarilla más útil cuando hablamos de la gestión de los contagios poblacionales. Entre otras cosas porque lo que nos interesa no es tanto proteger a cada individuo, salvo esos vulnerables, sino evitar que si un individuo tiene sintomatología vaya a infectar a otros. Por lo tanto, las mascarillas higienizadas o higiénicas que se han propuesto, que tienen una mezcla de los componentes de las FFP2 y de las quirúrgicas, o las mascarillas quirúrgicas serían probablemente las que serían más útiles a nivel poblacional, pero a mí me parece bien que la gente, si tiene a mano una mascarilla FFP2, que la utilice, desde luego le va a proteger a él y va a proteger también de cierta manera a los demás si esa persona tiene sintomatología, aunque con un porcentaje algo menor que las quirúrgicas. No tengo, esa es mi opinión, es cierto que hay diferentes grupos que a lo mejor son un poco más exigentes en cuanto al nivel de protección y que probablemente coincide con aquellos que trabajan con grupos vulnerables, pero lo cierto es que las mascarillas hasta cierto punto todas protegen de alguna manera. 65ymas.com le pregunta, en los casos de personas mayores que han superado el coronavirus, ¿cuáles son las secuelas más comunes que se han detectado hasta la fecha? No lo sé, no he hecho una búsqueda bibliográfica importante sobre este tema porque estamos con 1000 factores. Lo poco que hemos mirado, o lo poco que yo he leído o que me han resumido mis colaboradores, sí que sabemos que hasta cierto punto los cuadros neumónicos pueden producir cierto grado de fibrosis pulmonar, lo que quiere decir que puede haber alguna pequeña restricción ventilatoria en el futuro, no muy grave. Y la verdad es que no les puedo decir mucho más. Sí que si les parece bien hacerme la pregunta de nuevo mañana, esta misma tarde me lo estudio. IM Médico dice, hay seguros privados de salud que están ofreciendo pruebas por 30 euros que informan a sus asegurados de si tienen anticuerpos. ¿Cree que es una política correcta? ¿Puede dar una falsa sensación de seguridad? Yo creo que puede dar una falsa sensación de seguridad. Primero, no sé, en cuanto a la parte comercial no voy a entrar, pero sí que es cierto que las pruebas de anticuerpos sabemos que se tienen que valorar con mucho cuidado y con mucha prudencia. Los resultados no son en una gran parte de los casos concluyentes.
los resultados negativos no son tampoco concluyentes, a no ser que exista una sensibilidad del 100%, y sabemos que las pruebas serológicas no tienen una sensibilidad del 100%. La sensibilidad es la capacidad del test de detectar los casos positivos. Podemos detectar todos los casos positivos, pero también podemos detectar entre los positivos algunos que sean negativos. Y podemos detectar todos los casos negativos, pero entre los casos negativos que se nos queden algunos positivos. Esto pasa cuando la sensibilidad no es del 100%. En una población en la que la incidencia es muy baja, como lo es ahora en la población general, un valor predictivo positivo alto no es posible. Un valor predictivo negativo es más alto, pero seguimos teniendo riesgo de que algunos de esos casos no sean realmente negativos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la interpretación, hay que valorarlo junto con la clínica, y mi posición personal es que esto debería estar asociado a un criterio clínico y, sobre todo, a unos mecanismos adecuados para la toma a cargo de aquellos que puedan dar positivo. Un test serológico positivo implicaría a priori la necesidad, si hay sintomatología, de hacer una prueba de PCR, que ya no es tan sencilla, y además implicaría una toma a cargo de estos pacientes, y eso se debe hacer correctamente. Si los servicios donde van a hacerse las pruebas permiten que todo esto se haga bien y están bien coordinados con las comunidades autónomas, no tengo nada que decir, pero ya hay una orden ministerial en la que se solicita que cualquier persona que haga pruebas diagnósticas debería estar bien coordinada con la comunidad autónoma. Preguntan a qué se debe que comunidades como Andalucía, Aragón o Murcia tengan números reproductivos por encima de 1. Redacción Médica, sobre esta cuestión, pregunta si esto apunta a un riesgo en el aumento de la transmisión de la enfermedad, que comenzaran la fase 1 con un índice reproductivo por encima del 1 y hayan aumentado según hayan pasado los días. Y añade, con la preocupación actual por sustentar la economía, es partidario de aislar o sobreproteger a los colectivos vulnerables. ¿Una medida así es factible y evitaría el colapso del sistema? ¿O el COVID es más dañino de lo que se cree y se volvería a colapsar la sanidad si se acelera la desescalada? Bueno, sobre el número de reproducción. Todos saben que el número de reproducción es el número de casos secundarios que se producen a partir de un caso primario. Esto se valora, entre otras variables, pero una de las fundamentales es la evolución del número de casos. Cómo evoluciona, cómo se duplica la epidemia, y cualquier incremento diario en el número de casos afecta a la evolución del número reproductivo. Es un número reproductivo que inicialmente era el número reproductivo básico, pero que luego posteriormente se convierte en el número evolutivo, en número reproductivo efectivo, instantáneo o asociado al tiempo, porque se van implementando medidas de control y ese número va cambiando. Sabiendo que el número de casos nuevos que se detectan afecta al número de reproducción, si estamos haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo por diagnosticar, diagnosticaremos más de lo que estábamos diagnosticando. Si recuerdan la gráfica que hemos puesto hace un momento, de promedio en España hemos diagnosticado entre el 11-12% de los casos reales que ha habido. Si ahora mismo estamos recuperando casos antiguos porque se está haciendo un sobreesfuerzo que luego se aplican a los datos notificados hoy, o estamos haciendo un sobreesfuerzo por detectar ese 88-89% de casos que no se detectaban antes, que eran muy leves o asintomáticos o oligosintomáticos, es decir, con muy poquitos síntomas, todos estos casos se están empezando a detectar mejor. Eso implica que el número de casos notificados es probablemente comparativamente o proporcionalmente mayor a lo que detectábamos hace unos días. Esto afecta a la R. Esta es una de las razones por las que cuando hablamos de los criterios a la hora de tomar decisiones sobre cómo tienen que evolucionar los territorios entre una fase y otra, nunca damos un umbral exacto y siempre hablamos de valorar conjuntamente una serie de criterios. Una serie de criterios que no es pequeña. Si no me equivoco, la información que se ha dado son de los fundamentales, los principales, que me parece que eran
18 criterios, pero lo cierto es que se valoran muchos más. Uno de ellos es la R, pero se tiene que valorar también en tanto en cuanto al número de pruebas que se hacen, en tanto en cuanto al número de sospechosos que se detectan, en tanto en cuanto cuántas de esas son positivas y cómo se compara esto con los días previos. Por lo tanto, tanto la R como el resto de los parámetros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo cuando tenemos medidas de control, de prevención y sobre todo estas de detección precoz, que son fundamentales ahora, que van modificando nuestra capacidad de detección de casos. Por lo tanto, hay que valorarla con mucha prudencia, hay que tener cuidado. Las Rs que se están poniendo ahora mismo a disposición de la población en la página web del Instituto de Salud Carlos III están basadas en los datos de notificación, que como sabemos también tienen un retraso respecto a la fecha de inicio de síntomas. En muy breve plazo de tiempo tendremos mejores datos de fecha de inicio de síntomas para poder dar datos más precisos. Y eso probablemente nos modificará la R. Con las pruebas que se están haciendo hasta ahora, la modificación es tendente hacia abajo, no hacia arriba como se está observando ahora por este sobreesfuerzo de notificación. En cuanto a la toma de decisiones, nosotros damos el criterio sanitario. Los aspectos económicos no los valoramos nosotros en el Ministerio, pero desde luego los aspectos económicos tienen un peso importante en una epidemia como esta. Hemos estado durante muchas semanas, durante 2 de ellas, con un permiso retribuido recuperable que prácticamente bloqueó la economía, y hemos estado muchas semanas con una reducción del nivel de actividad económica importante, y eso tiene su impacto también en la sociedad y en la salud. El incremento del paro, personas que tienen a lo mejor reducciones de salarios, personas que tienen problemas incluso para acceder a los hospitales. Todo esto tiene también un impacto importante en la salud, con lo cual la valoración de los criterios sanitarios asociados a la epidemia también tiene que contemplar todos estos otros factores. Pero dicho eso, creo que el impacto del coronavirus ha demostrado ser muy importante. No podemos despreciarlo ni podemos considerar que no es uno, sino el mayor factor a considerar. Pero como digo, hay muchos otros que pueden compensar parcialmente. Desde el punto de vista sanitario, nosotros damos nuestro criterio sanitario y luego el resto de los factores los valorarán otros. Sí que es cierto que el riesgo de un rebrote está ahí. Sabemos que la inmunidad de nuestra población no es alta, es del 5%, por lo tanto el riesgo de un rebrote con un impacto similar al que hemos tenido en muchos puntos de España es posible. No es tan probable como lo era hace unos meses, porque ahora sabemos más del virus, estamos mejor preparados, somos más precavidos todos, tenemos medidas de prevención que vamos a estirar en el tiempo para que ese riesgo se mantenga muy bajo durante el tiempo suficiente para saber si hemos o no conseguido acabar con el virus, pero lo cierto es que el riesgo de rebrote existe y el riesgo de que ese rebrote en algunos puntos de nuestro territorio sea muy importante sigue existiendo y tenemos que garantizar que la probabilidad de que pase es la mínima posible. Sobre las reinfecciones, la Sexta reitera preguntas porque hoy se publica que se descarta la reinfección en el 99% de las personas que han tenido COVID, y si eso es así. No recuerdo si es el 99% exactamente, pero sí que es verdad que, como les decía en una pregunta anterior, la mayor parte de lo que en algún momento se ha considerado reinfección luego se ha demostrado que no lo era. No recuerdo los datos, pero estoy seguro de que hay suficientes estudios en los que hay todavía o suficientes pacientes en los que puede mantenerse alguna duda. Podría pasar, pero como les he dicho, un 1% de la población que pueda no haber generado suficientes defensas como para evitar una reinfección es una cifra que puede ser muy compatible con las de otras patologías que conocemos, y un 1% de 4 millones de infectados en el mundo es un número importante. Es cierto que no se han detectado tantas reinfecciones o supuestas reinfecciones, que la mayoría de ellas se han descartado como reinfección, con lo cual la probabilidad de reinfección será probablemente incluso mucho menor de ese 1%, pero una posibilidad existe, es muy baja, pero una posibilidad existe. Por último, doctor, hoy desde luego el asunto que más interés suscita
en la opinión pública, también entre los periodistas, es el pase progresivo de fase 0 a fase 1, de fase 1 a fase 2, en los territorios, comunidades o áreas sanitarias que corresponda. A la espera de la rueda de prensa de esta tarde, que decimos que será en torno a las 6:30 de la tarde, con el ministro de Sanidad y usted mismo, si quiere hacer algún tipo de consideración, una jornada como esta en la que queda tanto trabajo por hacer hasta llegar a esas últimas conclusiones. Bueno, yo creo que ya lo comenté el viernes pasado cuando hicimos la primera información sobre el tránsito de los diferentes territorios de una fase a otra. Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado, ha sido un esfuerzo enorme de los equipos de las comunidades autónomas y de los equipos del Ministerio que participan en todo este proceso, no solo por la gran cantidad de información que estamos manejando y gestionando, sino porque alguna de esa información hay que recabarla específicamente para esta evaluación o para esta valoración de la situación de cada territorio que nos permite proponer un paso de fase a otra. Este esfuerzo no es simplemente intelectual, es también físico. Los equipos que están trabajando en el Ministerio y en las comunidades autónomas están trabajando muchísimas horas cada día. A veces, incluso a mí me sorprende la capacidad, la motivación y el esfuerzo que están poniendo, lo que demuestra una gran vocación en su trabajo, todo el equipo del Ministerio y de las comunidades autónomas, trabajando de 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche prácticamente todos los días de estas últimas semanas. Y lo que se está consiguiendo es llegar a un buen entendimiento de la situación para poder dar una buena respuesta. Los estudios y las informaciones y las discusiones siguen todavía en este momento. No creo que hasta esta tarde tengamos la decisión final en todas las comunidades autónomas, porque se está haciendo un esfuerzo, incluso para aquellas que hayan podido enviar la información un poquito tarde, se está haciendo un esfuerzo por considerarlas correctamente y por todas las dudas que pueda haber, dar tiempo suficiente para recabar la información que pueda despejarlas. Esto nos va a llevar a que la decisión va a ser en el último momento porque, como les digo, entre algunos retrasos en el envío de las solicitudes y algunas de estas informaciones que no son fáciles de obtener, vamos a estar justitos para llegar a las 6:30, 6, 7, la hora que sea, para dar la información sobre qué es lo que sucede. Pues a la espera de esa convocatoria, nada más. Doctor Simón, gracias por su comparecencia y explicaciones. Gracias también a los medios por el planteamiento de sus preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias.